¿Por qué ibas a querer disimular quién eres? ¿Por qué ibas a querer modificar una parte de ti? Porque no eres guapa si no tienes ciertas medidas. Hoy vamos a hablar sobre los estilos de David Kibbee. Sabemos que hay 13 tipologías identificadas por Kibbee y también para cada una de estas tipologías hay un estilo que la favorece, un estilo favorecedor más bien. Así que nos vamos a centrar en cada uno de estos estilos y a la vez que hablo sobre la ropa voy a recordaros las características de cada morfología femenina. Vas a ver que la descripción de tu cuerpo y la descripción de la ropa que te favorece son prácticamente iguales, porque se persigue conseguir esa conexión ropa-cuerpo. Las dos tienen que combinar en armonía. Por lo tanto, si tu cuerpo es duro y firme, la ropa será igual, un tejido más rígido, más duro. Por lo contrario, si tu cuerpo es suave y delicado, las prendas vendrán a su encuentro con telas más femeninas, ligeras y delicadas. Todo tiene lógica, tiene sentido, no hay nada forzado, no hay ninguna prenda que se use para modificar las líneas naturales de tu estructura, no hay ninguna prenda que se use para esconder una parte de ti, para convertirte en alguien que no eres. Y por eso confío tanto en el sistema de David Kibbee, por eso me gusta tanto, porque no se centra como el sistema tradicional en convertirte en el ideal femenino, en el reloj de arena. No se centra en modificar partes de ti para que consigas las medidas perfectas. Porque si lo pensamos, ¿por qué ibas a querer disimular quién eres? ¿Por qué ibas a querer modificar una parte de ti? Porque no eres guapa si no tienes ciertas medidas. Empecemos por la tipología dramática. La mujer cuyo tipo de cuerpo es dramático es una mujer alta, tiene una línea vertical alongada. Eso significa que la verticalidad se deberá mantener también en la ropa, porque recordemos, estamos siguiendo las líneas naturales del cuerpo dramático. Por lo tanto, los conjuntos monocromáticos te van a sentar de maravilla, porque al ser de un mismo color, rojo o negro, lo interesante sería que sea un color potente, no pastel. Al ser de un mismo color, tu conjunto conseguirá mostrar esa verticalidad que es propia de ti. No es necesario interrumpir, fragmentar tu silueta, porque eso es lo interesante de tu silueta, esa verticalidad, esa esbeltez. También al tener el torso estrecho, porque la mujer de tipología dramática tiene poco pecho y un torso estrecho, o puede que no tenga nada de pecho, lo que te sienta de maravilla es un escote en V. Y si es muy pronunciado, todavía mejor. No va a quedar nada vulgar en ti, todo lo contrario, te va a aportar feminidad y sensualidad. Aparte de poco pecho, también tienes una cintura recta, varonil, y las caderas también rectas, quizás cuadradas. No tienes esa redondez en las caderas. Por lo tanto, te sientan de maravilla los vestidos rectos, sin énfasis en la cintura. No te hace falta marcar la cintura porque, repito, hay que seguir tu línea natural. Se va a ver mucho más natural de esta manera. Va a cobrar sentido la ropa si no intentamos crear la ilusión de que hay una cintura si no la hay. Si quieres marcar la cintura, aún así, es importante que uses un cinturón del mismo color, igual muy finito, no algo muy grueso. Y también marcarla de una manera ligera, no estrechar la cintura de manera potente. Aparte de la verticalidad y esbeltez, tu cuerpo también tiene más angulosidad, tienes unos rasgos angulosos, puedes tener una barbilla cuadrada o afilada, unos labios finos, una nariz grande o afilada, los ojos rasgados o pequeños, unos pómulos acentuados. Tienes una cara bastante imponente, en eso consiste tu belleza. Tiene un aporte de masculinidad que la convierte en misteriosa quizás.
entonces lo que te va a sentar de maravilla va a ser el corte sastre masculino, un traje de oficina masculino o un smoking. Te va a sentar como un guante, es muy propio de ti. Eres una de las pocas tipologías que saben llevar tan bien el corte masculino, el corte sastre. La tela, los tejidos tienen que ser rígidos, duros, porque tu carne es firme y dura. Para poder sostenerla necesitamos telas más duras, más rígidas. Como tienes rasgos afilados y angulosidad, también te sentarán bien los estampados geométricos y las asimetrías en la ropa, porque se creará ese sentido, esa conexión entre tus rasgos y las prendas, el estampado, lo visual. Si te gustan las prendas oversize, lo mejor es que te decantes por prendas que son muy largas, esa parte oversize que se vea en la longitud, no en la anchura.